a ayudar aquí a darle ventilación a mi paciente porque yo no me puedo quedar todo el día así, ¿verdad? Y le va a dar qué frecuencia respiratoria a este señor, que es el mismo paciente de 25 años que llegó con la intoxicación etílica. 18. Perfecto. Mientras él está, yo estoy trabajando tranquila, fijo el tubo endotraqueal. ¿Cómo lo hago? Me voy a la arcada dentaria o a la comisura labial del lado derecho y coloco un adhesivo, que puede ser cualquier adhesivo Transpore, que es el que corta mejor, ¿verdad? Le doy una vuelta al tubo, me devuelvo y fijo. Esto no es adhesivo, por eso no lo veo que se fije también, ¿ok? Adicionalmente, yo retomo la cánula de Mayo y la introduzco en la boca de mi paciente. ¿Para qué se les ocurre a ustedes que yo hago esto si el paciente lo tengo intubado? Si la sedación es fallida, él se va a comenzar a despertar, ¿qué es lo primero que él va a hacer? Rechazar el tubo. Y rechazarlo significa que me lo va a morder. Y si lo muerdo, no tengo manera de ventilarlo. El tubo se colapsa. Con esto yo evito que eso suceda. ¿Ok? Y es más fácil de manejar al paciente para el momento de aspirarle secreciones. Pues que esto no es decir. Podemos poner cuantas tiras o esparadrapos nosotros queramos, porque es para mantener aquí. Ok. Este paciente no va a salir de este proceso que tiene de manera fácil. Y yo no puedo mantener a mi asistente dándole AMBU todo el tiempo. Entonces yo voy a conectar a mi paciente a un ventilador. Y el ventilador le voy a dar estos mismos parámetros que estoy utilizando yo con mi bolsa. ¿Cuáles son? Frecuencia respiratoria. A ver, acá. Frecuencia respiratoria de 18 por minuto, ¿verdad? ¿Cuánto le voy a dar de volumen total? El volumen total de los pacientes para los ventiladores está entre 6 a 8 ml por kilo de peso. Si dijimos que pesaba 55 y es un adulto, ¿verdad? Probablemente yo lo pueda manejar a él con ¿cuánto? De 6 a 8 kilos. Vamos a suponer, para que ustedes se les haga facilito, que voy a manejar el tope, que son 10 kilos. ¿Ok? 10 kilos en este paciente de 55 kilos nos va a dar 550 ml. Entonces, el volumen total de mi paciente va a ser de 550 ml. ¿Ok? Y yo tengo que verificar que estos parámetros ventilatorios me mantengan al paciente con una saturación parcial de oxígeno de ¿cuánto? De 98%. ¿Sí? Con una presión de CO2 de ¿cuánto? De 35, lo normal, 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y con una saturación de oxígeno, con un oxígeno parcial de ¿cuánto? De 100%. Supongamos que 100%. Si yo estoy en capacidad con estos volúmenes de mantener esto, lo estoy haciendo muy bien. Adicionalmente voy a tener un monitor que me va a decir que el paciente se está ventilando muy bien, porque voy a tener una curva que hace esto. Esa curva se llama capnografía y me dice que el paciente de manera basal respira, se mantiene, ¿verdad? Hace una expiración y vuelve a estado de reposo. Eso me lo está dando los 550 ml con los 18 veces de frecuencia respiratoria. Me está dando esto. Y esto se llama capnógrafo. Y me dice que efectivamente mis parámetros son los adecuados para ese paciente. Ahora, muy bien, yo le coloco estos parámetros ventilatorios al señor en nuestro caso clínico y esto no me resulta. El paciente se mantiene con una saturación de 88, con una presión de CO2 de 60 y con una oxigenación de unos 50%. La cartografía en ese momento hace esto.
La colografía con tendencia a ser plana. ¿Por qué creen ustedes que puede haber pasado esto? Nosotros dijimos que este señor tiene un hemotórax completo del lado izquierdo. Obviamente, el ventilador tiene una resistencia aumentada, ¿verdad?, para ventilarme a este señor, porque tenemos un pulmón que en vez de expandirse, tiene su espacio pleural ocupado por sangre, ¿sí? ¿Qué debo hacer yo en este paciente? Mientras mi cirugía de tórax hace un drenaje torácico, ¿verdad? Tengo yo entonces que compensarlo a expensas de estos dos parámetros que son los que yo voy a manejar. Estoy utilizando el volumen máximo permitido por el peso corporal del paciente. Por eso yo les dije a ustedes que trabajáramos con 6 a 8, porque si nos quedamos cortos podíamos aumentarlo hasta 10. Ahora no lo podemos aumentar. Pero yo tengo este parámetro que lo puedo manejar. Entonces, en vez de darle de frecuencia respiratoria 18, le voy a dar 30 o 40. Vamos a tenerlo así. ¿Por qué? Porque a expensas de aumentarle la frecuencia respiratoria, esta saturación debería llegar de nuevo a 98. Este CO2 lo estoy eliminando, ¿verdad?, porque tengo una frecuencia elevada, y va a volver a estar en 35 o 45 y la oxigenación vuelve a ser buena. Probablemente no llegue al 100%, pero lo que se drene ese pulmón, el paciente va a tener una cardiografía así. Entonces sí tenemos, ¿verdad?, la manera de manejar patologías respiratorias con el ventilador. Y es también lo que les expliqué la semana pasada, que hay patologías del equilibrio ácido básico que son manejadas desde el punto de vista respiratorio con compensaciones que se hacen en los ventiladores o que nosotros lo hacemos manualmente. ¿Ok? Gracias, Jesús. El paciente no se te murió porque está perfectamente ventilado. Muy bien. Lo llevamos a cirugía, le hicieron drenaje torácico, ¿verdad? Y ya terminó su procedimiento y el paciente yo lo podría extubar. ¿Cómo lo voy a extubar? Hay dos maneras de hacerlo. Lo hago dormido o lo hago despierto. Dormido es que yo dejo de ventilar al paciente y ya él tiene ventilación solito. Yo le desconecto, es una prueba que se hace inclusive, yo le desconecto el resucitador manual o le desconecto el ventilador y el paciente por sí solo se ventila. Y los parámetros ventilatorios no cambian, porque resulta que yo esto lo dejo conectado no al ventilador, sino al monitor. Y el monitor me dice que ese señor que está dormido, pero que se ventila, mantiene parámetros buenos de saturación de oxígeno, ya le drenaron el hematoma, ¿verdad?, que tiene una PCO2 normal y tiene una saturación parcial de oxígeno normal. ¿Qué hago yo? Dormido. Vamos a cerrar esto. Lo primero que se hace es que con mucha sutileza le sacamos el aire al tubo. ¿Por qué con mucha sutileza? Porque el balón, que se comporta durante todo el tiempo como un sello neumático, al desinflarse de manera brusca, produce una reacción de defensa de la vía aérea. Entonces el paciente empieza a toser. Lo hacemos suavecito, retiramos nuestra cinta con la que estábamos fijando el tubo. Tenemos a mano la aspiración, que puede ser una aspiración portátil, una de pared. Aspiramos la boca del paciente porque obviamente durante el procedimiento, durante el tiempo que él estuvo inconsciente, se acumulan secreciones de la vía aérea superior, y teniendo a mano máscara y el ventilador, o teniendo a mano el resucitador manual, yo retiro mi tubo endotraqueal, ¿ok? Lo descarto a la papelera, esto no se puede volver a usar en ningún otro paciente, y ventilo nuevamente a mi paciente, no lo ventilo, le dejo la máscara facial. Y él debería poderse ventilar solito y yo lo llevo a recuperación, lo paso a una cama, lo que sea, sin necesidad de que el paciente esté despierto y me conteste preguntas. Su centro ventilatorio está bien, él se oxigena y él se ventila solo. Quitamos la cánula cuando despierta. Y la cánula la va a rechazar el mismo paciente. Cuando ya él esté totalmente despierto, le empieza a dar con la lengua y la cánula va haciendo esto y esto. ¿Ok?
Y llega un momento en que definitivamente él mismo la bota. ¿Qué me está diciendo eso? Que el paciente no solamente tiene capacidad ventilatoria, sino que todos sus reflejos protectores de la vía aérea superior están intactos. Es otra prueba. Y simplemente es un paciente que se va a despertar tranquilo. ¿Qué me pasó? ¿Qué me hicieron? ¿Qué es esto? ¿Okay?